Dicen que una mujer joven puede enamorarse de cualquier hombre, pero la verdad es que solo se obsesiona con uno, el que la hace sentir algo que no entiende, pero tampoco puede ignorar. Ese tipo de hombre no compite, no ruega, no presume. Simplemente aparece, y sin buscarlo, comienza a ocupar espacio en su mente. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a ella el día que lo conoció. Nada lo anunciaba, nada lo hacía predecible, pero desde ese primer instante supo que algo en su vida emocional acababa de cambiar, aunque todavía no sabía por qué. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando ella llegó al café donde solía estudiar con su portátil y sus libros llenos de notas. Sentía que la vida le iba demasiado rápido, como si cada día estuviera llena de expectativas, responsabilidades, presiones y un ruido interior que nunca sabía cómo apagar. Por eso ese café se había convertido en su escape, un pequeño refugio donde podía respirar sin tener que demostrar nada a nadie. Pero aquel día, su refugio iba a convertirse en el escenario de algo que no esperaba. La primera vez que lo vio, él estaba sentado en una mesa al fondo, con un libro entre las manos, tomando un café oscuro sin azúcar. No había nada exagerado en su presencia. No vestía para impresionar, no miraba a nadie, no intentaba llamar la atención. Pero precisamente por eso llamó la suya. Había algo en su tranquilidad que contrastaba con su propio caos. Algo en esa postura relajada, en esa mirada concentrada, que le transmitía una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Fue un segundo, apenas un vistazo, pero suficiente para despertar una curiosidad que ella no lograba entender. Intentó regresar a sus notas, pero por alguna razón su mente volvía a él cada pocos minutos. Le llamó la atención que no estuviera pendiente del teléfono, que no estuviera nervioso, que no se moviera con la inseguridad típica de los hombres que intentan aparentar. Era como si él tuviera su propio ritmo, uno lento, firme, seguro. Esa clase de energía masculina que se ha vuelto rara, casi extinta, en la generación de hombres con los que ella estaba acostumbrada a tratar. Y esa diferencia, aunque no lo admitiera, la atraía. En un momento, él levantó la mirada y sus ojos se cruzaron. Fue solo un instante, pero ella sintió ese golpe suave y profundo que ocurre cuando alguien te observa realmente, no como un objeto, no como un juego, sino como si pudiera leerte más allá de lo evidente. Ella apartó la mirada, incómoda pero intrigada. ¿Por qué la miraba así? ¿Por qué esa mirada le provocó un pequeño temblor en el pecho? Algo en él le generaba una mezcla rara de inquietud y calma, como si estuviera frente a una persona capaz de descifrarla sin esfuerzo. Los minutos pasaron y el café comenzó a llenarse, pero él seguía allí, siempre en su propio mundo, sin necesidad de demostrar nada. Esa independencia emocional, esa masculinidad tranquila que no se imponía pero tampoco se escondía, empezó a absorberla sin que se diera cuenta. Ella se descubrió observándolo de nuevo, preguntándose quién era, qué hacía, qué historias cargaba en esa mirada serena. No era atracción superficial, era curiosidad profunda. Y esa curiosidad, en una mujer joven, es el primer síntoma de que su mente empieza a girar alrededor de un hombre. En cierto punto, él cerró el libro con suavidad y se levantó para pedir otro café. Ella fingió revisar su celular mientras él pasaba a su lado, pero lo sintió. Sintió su presencia, el peso de su energía, esa calma madura que parecía envolverlo. No era un hombre apresurado. No era un hombre perdido. Era un hombre que sabía quién era. Y aunque ella no lo conocía, eso la descolocó. Porque ese tipo de energía masculina despierta en una mujer algo muy primitivo, la sensación de seguridad emocional. Cuando él regresó a su mesa, notó que ella lo observaba. En lugar de hacerse el interesante o sonreír de forma exagerada, simplemente asintió con una educación tranquila, como si la reconociera sin presionarla. Esa simple reacción la desconcertó. No era el típico hombre joven intentando llamar la atención. Era un hombre que no necesitaba validación y que aún así, sin esfuerzo, la hacía sentirse vista. Ella intentó volver a concentrarse, pero su cabeza ya estaba en otro sitio. ¿Por qué me siento así?, se preguntó. No buscaba una relación, no estaba pensando en hombres ese día, y sin embargo allí estaba, sintiendo una atracción suave pero insistente por alguien cuyo nombre ni siquiera conocía. Ese misterio, esa falta de acceso inmediato, esa sensación de que él no era fácil de leer, despertó en ella una chispa emocional que llevaba tiempo apagada. Antes de irse, él volvió a cruzar la mirada con ella. No lo hizo para impresionarla ni para conquistarla.
Lo hizo de una manera tan natural que justamente por eso la marcó. Fue una mirada que decía, te veo, pero también no necesito nada de ti. Ese equilibrio entre presencia y desapego fue lo que la dejó pensando incluso después de que él salió del café. Cuando ella guardó sus cosas para irse, se dio cuenta de que había vivido algo extraño. No hubo palabras, no hubo interacción directa, no hubo ningún gesto evidente. Pero aún así había una sensación profunda, como si una puerta interna se hubiera abierto sin que ella lo permitiera. Era solo el primer encuentro, y sin embargo, él ya estaba en su mente. Ella salió del café sin entenderlo del todo, pero con una certeza silenciosa. Ese hombre, ese desconocido mayor, acababa de despertar una curiosidad que iba a crecer. Y desde ese momento, su historia, aunque ella aún no lo sabía, había comenzado. Durante los días siguientes, ella intentó convencerse de que lo del café había sido una simple curiosidad pasajera, algo sin importancia, una sensación sin futuro. Pero la mente no funciona así cuando un hombre despierta en una mujer una mezcla de calma, misterio y atracción silenciosa. Y mientras más intentaba ignorarlo, más regresaba la imagen de aquel desconocido, su mirada firme, su forma de moverse, esa tranquilidad inesperada que tanto la desconcertó. Era extraño, casi imposible de explicar, pero había algo en el que había logrado colarse en su rutina emocional. El segundo encuentro no fue planeado, no fue buscado, no estuvo programado por ninguno de los dos. Simplemente ocurrió. Ella había salido un poco tarde de la universidad y decidió caminar un rato por el mismo barrio del café, más para despejar su mente que por otra cosa. El clima estaba suave, con una luz cálida que hacían que las calles parecieran más tranquilas de lo normal. Con los audífonos puestos, intentaba desconectar la cabeza de los exámenes, proyectos y exigencias que la perseguían. Cuando de pronto lo vio, él estaba nuevamente allí, entrando al mismo café, con la misma calma de siempre, como si el mundo entero le perteneciera pero a la vez no le afectara en lo más mínimo. Ella se quedó inmóvil durante un segundo, sintiendo una punzada en el pecho, esa mezcla de sorpresa y nerviosismo que solo aparece cuando algo, o alguien, te importa más de lo que admites. Pensó en irse. Sí, literalmente girar sobre sus pasos y desaparecer. Pero algo dentro de ella le impidió hacerlo. Tal vez era su curiosidad. Tal vez era ese magnetismo silencioso que él desprendía. O quizá era esa pequeña parte de ella que deseaba volver a sentir ese aire de tranquilidad que él había dejado en su memoria. Sea lo que fuere, terminó entrando al café detrás de él, intentando actuar como si todo fuese una coincidencia absoluta. Él la vio apenas cruzó la puerta. No reaccionó con sorpresa ni con emoción exagerada. Simplemente la observó con esa mirada tranquila y segura que parecía leer más de lo que mostraba. Y aunque el gesto fue sutil, ella lo sintió. El corazón le dio un pequeño salto. No sabía por qué. No entendía por qué él tenía ese efecto en su cuerpo, pero ahí estaba. Él eligió una mesa y pidió otro café. Ella dudó por unos segundos, pero finalmente decidió sentarse en una mesa cercana, aunque no demasiado. Suficiente para verlo, pero no tanto como para parecer obvia. Se mantuvo ocupada con su teléfono, pretendiendo escribir mensajes o revisar redes, pero lo único en lo que podía pensar era en su presencia. Era como si el ambiente cambiara cuando él estaba cerca, como si todo se volviera más lento, más profundo, más intenso. Después de unos minutos, él se levantó y caminó hacia donde estaba ella. No de manera invasiva, no con intención de conquistarla. Simplemente se acercó con esa seguridad silenciosa que lo caracterizaba. ¿Puedo sentarme?, preguntó con una voz baja, firme y sin mostrar urgencia. Ella sintió un pequeño temblor interno, pero mantuvo la compostura y asintió. No sabía cómo reaccionar. No sabía qué decir. Pero la forma en que él pidió permiso, sin imponerse, sin sonar desesperado, sin actuar como alguien que busca validación, la hizo sentir curiosamente cómoda. Él se sentó frente a ella y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Ese silencio no era incómodo. Era un silencio lleno de presencia, un silencio que decía más que cualquier palabra nerviosa. Ella lo miró y sintió de inmediato esa energía que tanto la atraía. Una masculinidad tranquila, madura, segura de sí misma. Te he visto aquí varias veces, dijo él finalmente, con esa voz calmada que parecía arrastrar un peso emocional firme pero ligero. Ella sonrió, sorprendida de lo natural que sonaba todo. Sí, supongo que venimos mucho al mismo lugar. Él no respondió de inmediato. Solo la observó durante unos segundos,
analizándola con una mezcla de interés y serenidad. A ella le incomodó y le fascinó al mismo tiempo. No estaba acostumbrada a hombres que la miraran así, sin morbo, sin prisa, sin ansiedad. Era como si él intentara entenderla, no impresionarla. «Me llamo Daniel», dijo él finalmente. Ella respondió con su nombre y ambos intercambiaron una breve sonrisa. Una sonrisa que no era coqueta, sino conectada. Una sonrisa que rompió una barrera invisible y abrió un espacio emocional entre ellos. Desde ese momento, la conversación fluyó de una manera inesperada. No hablaron de cosas superficiales. No hubo frases ensayadas ni bromas forzadas. Él preguntaba con calma, como si realmente quisiera escuchar, no solo hablar. Ella respondió con esa mezcla de confianza y cautela que sienten las mujeres cuando encuentran a alguien que no las estresa, pero sí las intriga. «¿Siempre estudias aquí?», preguntó él. «Sí, es como mi refugio», respondió ella, sin entender cómo había dicho algo tan personal con tanta facilidad. Él asintió, como si entendiera algo más profundo en sus palabras. «A veces uno necesita un lugar donde pueda respirar un poco», comentó él. Y esa frase, tan simple y tan verdadera, la golpeó emocionalmente. Él no solo la escuchaba, la comprendía. Sentía que hablaba con alguien que no buscaba filtros ni máscaras. Y eso, para ella, era raro, muy raro. Mientras conversaban, ella se sorprendió compartiendo pequeñas vulnerabilidades, detalles que normalmente no decía a nadie. No sabía por qué lo hacía. Había algo en el que despertaba su sinceridad, como si su presencia la desarmara lentamente. Daniela escuchaba con atención completa. No interrumpía. No desviaba la mirada. No usaba su teléfono. Esa presencia total activó en ella una sensación intensa de confianza emocional. Y cuando una mujer joven siente esa confianza con un hombre mayor, su mente empieza a abrir puertas que normalmente mantiene cerradas. Durante más de una hora hablaron. A veces con palabras, a veces solo con silencios que, por alguna razón, se sentían íntimos. Ella se dio cuenta de que se estaba acostumbrando a su energía, que la hacía sentir segura y mujer al mismo tiempo. Cuando él se levantó para irse, ella sintió una pequeña punzada en el pecho, como si algo dentro de ella dijera, «Quédate un poco más». Pero no lo dejó ver. «Me alegra haberte encontrado hoy», dijo él con una calma natural, sin exagerar la importancia del momento pero haciéndola sentir que sí la tenía. «A mí también», respondió ella, sorprendida por la sinceridad en su propia voz. Él asintió y comenzó a caminar hacia la salida. Pero antes de irse, agregó, «Nos vemos pronto». No fue una pregunta, tampoco una promesa vacía. Fue una declaración tranquila. Y por alguna razón, ella supo que era verdad. Sintió que ese pronto contenía una energía diferente, una intención suave pero firme que empezó a latirle dentro del pecho. Cuando él salió del café, ella cerró los ojos un momento. Su cuerpo aún sentía la presencia de él, como si su energía hubiera dejado una huella invisible. No entendía exactamente lo que estaba pasando, pero sabía que ya estaba metida en algo emocionalmente profundo. Sí, la historia apenas comenzaba. Y ahora, ella ya no solo recordaba su mirada, lo esperaba. Los días siguientes fueron diferentes para ella. No sabía explicarlo, pero sentía que algo dentro de su rutina había cambiado. Cada vez que pasaba por el barrio, sus ojos buscaban inconscientemente el café. No lo admitía en voz alta, pero lo esperaba. No como quien espera un mensaje, ni como quien desea atención inmediata, sino como alguien que siente una conexión sutil que no quiere romper. Era extraño, cálido, inquietante y profundamente atractivo. Aquella tarde, después de una jornada agotadora y llena de responsabilidades, decidió entrar al café solo para descansar. Nada más. Eso se repetía en su mente como un mantra, como un intento de convencerse de que no estaba ahí por él. Pero cuando empujó la puerta y lo vio sentado, en su mesa habitual, su corazón reaccionó antes que su pensamiento. Fue un pequeño movimiento interno, un impulso suave y cálido, como una confirmación silenciosa de que lo que sentía era real. Él levantó la mirada lentamente, como si ya supiera que ella iba a aparecer en cualquier momento. Sus ojos se encontraron y por unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. No hizo un gesto exagerado, no mostró sorpresa. Solo sonrió con ese tipo de sonrisa masculina que transmite más intención que palabras. Ella sintió que sus pasos se dirigían hacia él sin pedirle permiso. Esta vez no hubo dudas ni torpeza. Se acercó con naturalidad, confiada en una sensación que ya conocía,
como si ese hombre hubiera creado un pequeño santuario emocional en el que ella podía entrar sin miedo. Hola, dijo ella, intentando sonar tranquila. Estaba esperando que vinieras, respondió él, con esa voz baja que parecía entender más de lo que decía. Ella se sentó sin pensarlo demasiado. Era evidente, aunque ninguno lo mencionara, que la conexión entre ambos había crecido de manera orgánica. No era una atracción superficial, ni un juego pasajero. Era un interés que se estaba convirtiendo en algo más profundo, más íntimo, más intenso. Durante un rato hablaron de cosas simples, casi como un ritual de apertura. Él la escuchaba con esa presencia completa y misteriosa que la desarmaba. Y ella, sin darse cuenta, volvió a entrar en ese estado emocional en el que se sentía cómoda siendo sincera. Cada palabra que decía fluía con naturalidad, como si su interior hubiera encontrado un lugar donde descansar, pero esta vez, algo en ella cambió. Un pequeño detalle, una nueva energía. Ya no era solamente curiosidad ni atracción silenciosa. Era deseo. No solo físico. Era ese deseo emocional que nace cuando una mujer se siente vista, escuchada y elegida por un hombre que no necesita impresionar para tener poder. Mientras él hablaba, ella lo observaba con más atención que antes. El movimiento de sus manos, la firmeza tranquila de su postura, la seguridad de su mirada. Todo en él transmitía control emocional, y ese control despertaba en ella un impulso que no podía ignorar. En un punto de la conversación, él dijo algo que la golpeó más de lo esperado. Me gusta cómo te abres conmigo. No todo el mundo lo hace. Ella sintió como una corriente cálida recorría su cuerpo. No por la frase, sino por la intención detrás de ella. Por la forma en que la miró cuando lo dijo. No había juicio, no había presión. Solo reconocimiento. Validation. Ese tipo de validación genuina, masculina, tranquila, tiene un efecto profundo en una mujer. Ella lo sintió. Su respiración cambió apenas un poco. Sus manos se tensaron suaves sobre la mesa. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente lo analizara. Es que, contigo es diferente, dijo ella sin pensarlo, en un impulso que salió desde un lugar que incluso a ella la sorprendió. Él no respondió de inmediato. La miró con una mezcla de intensidad y calma que la hizo tragar saliva. Era la mirada de un hombre que sabe leer señales. Un hombre que no necesita prisa. Un hombre que siente, pero que controla lo que siente. ¿Por qué diferente? Preguntó con voz firme. Ella desvió la mirada, pero solo por un segundo. Luego volvió a encontrar la suya, sabiendo que ya no tenía sentido ocultarlo. Porque, contigo me siento segura. La frase quedó suspendida en el aire. Él la sostuvo con sus ojos durante unos segundos que parecieron más largos de lo normal. Segundos llenos de intención emocional. Segundos que solo ocurren cuando dos personas ya se han elegido sin decirlo abiertamente. Entonces, él cambió ligeramente su postura. Se inclinó un poco hacia ella, sin invadir su espacio, pero acercándose lo suficiente como para que su presencia la envolviera. Y cuando habló, su voz tenía una firmeza suave que le estremeció la piel. Y quiero que siempre te sientas así conmigo. Ella sintió un temblor interno que no tenía nada que ver con miedo. Era deseo. Un deseo que llevaba días creciendo en silencio. Un deseo que ahora, con esa frase, se convertía en certeza. A partir de ese momento, la conversación dejó de ser conversación. No porque dejaran de hablar, sino porque ya no importaban tanto las palabras. Importaba la energía. Importaban las miradas. Importaba la intención. Los silencios se hicieron más largos, más cargados, más íntimos. Él sostenía la mirada sin titubeos. Ella respondía sin apartar los ojos. Y cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente sobre la mesa, una electricidad suave recorría el aire entre ambos. En un instante particularmente silencioso, ella respiró hondo y dijo algo que él no esperaba, pero que sí entendió inmediatamente. ¿Qué vas a hacer después de aquí? Esa pregunta no era curiosidad, no era educación, no era casualidad. Era una invitación emocional disfrazada. Un puente, un código femenino que muy pocos hombres saben leer. Él sonrió apenas, como si supiera exactamente lo que significaba esa frase. No tengo prisa, respondió. Ella sintió un pequeño escalofrío en la espalda. Había algo en la forma en que él decía las cosas que la dejaba sin defensas. Entonces él añadió, con voz más baja. Podemos caminar un poco, si quieres. Ella asintió. Una parte de ella ya había tomado la decisión. No era impulsiva, ni arriesgada, ni ingenua. Era emocional,
Era instintiva. Era femenina. Salieron del café sin apresurarse. Caminaban cerca, lo suficiente como para sentir la presencia del otro, pero sin necesidad de tocarse todavía. La noche estaba suave, casi perfecta. Ella lo miraba de reojo, pensando en cómo algo tan simple como caminar juntos podía sentirse tan íntimo. Él, por su parte, caminaba con esa calma masculina que había conquistado su mundo emocional. No la apresuraba, no la alaba, solo estaba ahí, presente, constante, seguro. Y esa masculinidad tranquila, fue lo que finalmente desbloqueó el deseo de ella. A mitad del camino, ella se detuvo. Él también. Lo miró a los ojos, con una mezcla de vulnerabilidad y valentía. Y cuando habló, su voz tenía una suavidad que no necesitaba explicación. Me gusta estar contigo. Él dio un paso más cerca. Solo uno. El suficiente como para reducir la distancia entre ambos a algo casi imperceptible. Ella no se movió. No retrocedió. No lo evitó. Su respiración cambió. Sus labios también. A mí también, respondió él, con esa calma que hacía que todo se sintiera inevitable. Y en ese instante, sin prisa, sin torpeza, sin nervios, la conexión que habían construido silenciosamente durante días se volvió física. La cercanía se convirtió en magnetismo. El deseo emocional se convirtió en deseo real. Ese fue el momento en el que ambos entendieron algo sin decirlo. Ya no eran dos desconocidos que se encontraban por coincidencia. Ahora eran dos personas que se habían elegido. Y ese tipo de elección silenciosa, emocional, profunda es la que realmente cambia el rumbo de una historia. La noche en que Marco decidió invitarla a un café tranquilo quedó grabada en su memoria como un punto de inflexión. No era una cita formal, ni un intento desesperado por impresionarla. Solo quería un espacio donde ambos pudieran hablar sin prisa, sin ruido, sin ese ambiente típicamente juvenil donde ella siempre se rodeaba de amigas, música alta y energía caótica. Quería un lugar donde pudiera observarla sin distracciones, donde sus silencios también tuvieran voz. Y Sofía, aunque no lo dijo, estaba esperando exactamente eso. Un gesto claro que confirmara que él la veía, que él la elegía, que él estaba dispuesto a ir un poco más allá. Entraron al café casi al mismo tiempo, pero ella se adelantó para escoger una mesa junto a la ventana. Marco la observó por unos segundos antes de sentarse frente a ella. La manera en que se peinaba el cabello detrás de la oreja, cómo acomodaba su bolso en su regazo, cómo su respiración se hacía más lenta cuando intentaba disimular sus nervios. Ella lo había visto antes con admiración. Sí, pero lo que sentía ahora era algo distinto. Había un peso emocional nuevo, una mezcla de atracción, respeto y deseo de comprenderlo más profundamente. Las primeras palabras que intercambiaron fueron simples, casi triviales, pero cada una llevaba una carga emocional oculta. Él le preguntó cómo había ido su día. Ella respondió sonriendo, pero su mirada transmitía otra cosa. Estoy aquí porque tú me importas. Ninguno lo dijo en voz alta, pero ambos lo sentían. A veces el silencio entre ellos era largo, pero lejos de ser incómodo, resultaba íntimo. Era en esos lapsos donde Sofía lo estudiaba con detenimiento. La forma pausada en que él sostenía la taza, la serenidad de su voz cuando hablaba de su trabajo, el modo en que escuchaba con genuina atención. No era un hombre que necesitara llenar los espacios con palabras. Y eso, para una mujer joven acostumbrada a la impulsividad de los chicos de su edad, era profundamente atractivo. La conversación poco a poco se volvió más personal. Ella le confesó que muchas veces se sentía perdida, presionada por expectativas ajenas, insegura de su camino. Marco no la juzgó. Tampoco intentó resolverle la vida. Solo la escuchó, con esa mirada tranquila que hacía que ella se sintiera comprendida sin necesidad de explicarlo todo. Y con cada minuto que pasaba, Sofía sentía más fuerte esa conexión que la estaba llevando hacia él sin que pudiera detenerlo. Cuando el café estaba casi por cerrar, ella apoyó los codos sobre la mesa y lo miró fijamente. A veces siento que contigo puedo ser yo, dijo bajito, casi como un secreto. Marco sintió en su pecho ese impacto silencioso que solo se produce cuando alguien te entrega una verdad que no pediste, pero que agradeces recibir. Y aunque quiso responder con la misma profundidad, se contuvo. Sabía que lo importante no era lo que dijera, sino que no rompiera esa vulnerabilidad que Sofía estaba compartiendo con él. Así que simplemente colocó su mano sobre la de ella. Un gesto simple. Pero para ella fue como una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. No la tomó con posesión, ni con prisa. Solo la tocó con calma,
con una seguridad casi meditativa. Ese contacto le transmitió un mensaje silencioso. No quiero herirte, pero tampoco voy a alejarme. Sofía respiró hondo y, por unos segundos, evitó mirarlo para que él no descubriera que sus ojos se habían humedecido. No de tristeza, sino de esa mezcla explosiva que solo aparece cuando una mujer se siente vista, elegida y protegida al mismo tiempo. Salieron del café caminando más lento de lo habitual, casi como si ninguno quisiera que el momento terminara. La calle estaba tranquila, y las luces amarillas de los postes proyectaban sombras suaves en el pavimento. Ella caminaba tan cerca que sus manos rozaban de vez en cuando. Podría haber tomado su mano por completo, pero no lo hizo. Y eso, paradójicamente, intensificaba aún más la tensión entre ellos. En un punto del camino, Sofía se detuvo repentinamente. Miró hacia arriba, hacia él, con una mezcla de decisión y vulnerabilidad. «Marco», susurró, «¿qué piensas realmente de mí?» No era una pregunta cualquiera. Era la pregunta que hace una mujer cuando ya siente algo profundo, pero necesita una confirmación emocional antes de avanzar. Era la pregunta que revela si una conexión puede transformarse en algo más grande. Marco sabía que una respuesta apresurada podía romper el momento, así que respiró hondo y se tomó un segundo. Luego la miró con sinceridad. «Pienso que eres más fuerte de lo que crees, más sensible de lo que muestras, y más valiosa de lo que te han hecho sentir», respondió con voz baja. Sofía bajó la mirada. No podía sostener la intensidad de esas palabras. Nadie se las había dicho antes de esa manera. Nadie había logrado describirla tan profundamente en tan poco tiempo. Era como si Marco hubiera visto rincones de su alma que ella misma no sabía cómo mostrar. Dio un paso más cerca de él. No dijo nada. Solo lo abrazó. No un abrazo rápido, fugaz o tímido. Fue un abrazo lento, profundo, cargado de emociones que ya no podían esconderse. Ella apoyó su cabeza contra su pecho, y Marco la envolvió con sus brazos de forma natural, casi instintiva. Ese momento decía más que cualquier conversación. Ese abrazo era la confirmación de que ella ya había cruzado la barrera emocional. De que él la atraía. Sí, pero también la calmaba. De que él era un hombre diferente. Alguien capaz de sostenerla sin invadirla. De guiarla sin dominarla. De atraerla sin necesidad de demostrar nada. Cuando finalmente se separaron, Sofía tenía una sonrisa suave en los labios. No era una sonrisa coqueta ni juguetona. Era la sonrisa de una mujer que ha encontrado un lugar seguro en medio del caos. Una mirada que dice, «Contigo puedo quedarme». Antes de despedirse, se acercó lentamente y dejó un beso corto en su mejilla. No fue un beso apasionado, pero tampoco fue inocente. Fue una promesa. Una declaración silenciosa de lo que vendría después.